Sí, 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 se se escucha. escucha. Buen día. Buen día. ¿Aceptame eso aquí? Bueno, hoy vamos a continuar con la clase anterior que estábamos hablando sobre las enfermedades. Planteamos, según Berlinger, les recuerdo que la dificultad de plantear una noción de enfermedad, pero dice, sí puedo describirla, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros vamos a tratar es de describir. Habíamos visto, trabajando en el primer práctico, cuando trabajamos el concepto de salud, que si a nosotros nos preguntan, ¿qué entendés por salud? Sí, si tenés alguna idea de salud, sí, todas la tenemos. Yo digo, ¿me la podés explicar? Y ahí se complica, ¿no es cierto? Y vimos que tenemos la definición de la Organización Mundial de la Salud y vimos también que la definición de la Organización Mundial de la Salud es casi una definición administrativa, ¿cierto? Es casi una definición protocolar. ¿Se acuerdan ustedes cómo decía? Es el completo estado bienestar físico, mental y social. Y es una definición tan ambiciosa que es inalcanzable. Entonces, por esa definición estaríamos todos enfermos, ¿no es cierto? Porque si contar de salud es un completo estado y uno no está permanentemente en un completo estado de bienestar físico, psicológico y social. Me llegó la factura de la luz y todavía no cobré. Estoy en un completo estado de bienestar, ¿no? O su papá reciben un mensaje de usted, me puede mandar plata y todavía no cobró. No está en completo estado, es decir, el chico está pidiendo plata, prometo todo. Y no me aumentaron el sueldo. Entonces, vemos que no necesitas, y eso no es una enfermedad, pero tampoco estás en una plenitud. ¿Me le dan ejemplo? Tengo que venir a cursar hoy viernes a la mañana. Bueno, todavía no comenzaron con las experiencias, ¿no? Sí, sí, ya hubo. Son los jueves. Ahora los martes. Antes era los jueves, entonces llegaban. Ah, por supuesto. Bueno, claro, si no era los jueves. ¿Por qué? Porque el viernes se van. Y venía a cursar sociales, ya en condiciones normales, no es un beneplácito. Imaginen venir a cursar sociales de la Peña, ¿no? Con dolor de cabeza, como pueden. No estás enfermo, pero tampoco estás en un completo estado de bienestar, ni porque estás cursando una materia que no tenés ganas de cursar y querías estar durmiendo, tomando una botella de aspirina. Bueno, yo no sé, cuánto tengo. Entonces, vemos que así como nos cuesta encontrar una definición para un concepto de salud, donde vemos que esas definiciones que son un tanto burocráticas o administrativas,
por hacerla tan abarcativa, nos patologiza a todos. Porque algo tenemos que tener. Porque no te sentís en plenitud. Lo mismo, pensándolo a la inversa, con el concepto de enfermedad. Y, bueno, yo no sé por qué esto no lo acepta automático. Sería que estar enfermo. Cuando usted lee el texto de Berlinger, plantea que en el diccionario italiano, cuando plantea estar enfermo, sería no gozar con salud. Plantear una definición por el opuesto es como infantil. Busquen después en un diccionario algo referido a la lateralidad, que es derecho, lado derecho. Todos le van a decir lo opuesto al izquierdo, y busquen viceversa, el izquierdo a la derecha. Entonces, no se puede profundizar más así. Entonces, lo que vamos a buscar es describir estados o situaciones que nos permiten adentrarnos en un problema. Esto nos va a ir configurando para ya después sí ver cuando aparece la medicina social y empezar a entenderla. Esa es la finalidad de estos teóricos y estos prácticos. Y ustedes van a ver que yo les voy repitiendo, porque siempre lo que terminé en la clase anterior lo retomo, estrategia pedagógica. Entonces lo que terminamos, lo retomamos, porque las cosas andan por repetición, para que lo recuerden. Entonces esto que les hablé, ya se los dije antes. Pero se los voy a... Me fijo ahora y ya no me fijo más nada con los alumnos. Bueno, entonces nosotros habíamos visto, teníamos la enfermedad como sufrimiento, ¿no es cierto?, donde le había comentado que va a depender de la clase y la situación social que se encuentra el individuo. E incluso depende de las clases sociales, son las enfermedades que tienen las personas. Y hay sectores que se enferman más que otros, e incluso, según las clases sociales, hay periodos de la vida que son más largos que otros. Le daba el ejemplo, un albañil, si tiene un dolor de cabeza, y tiene que ir a laburar igual. Tiene que ir a laburar igual. No va a dejar de trabajar por el dolor de la cabeza. En cambio, quizás un gerente de una empresa multinacional tiene dolor de cabeza, no va a trabajar porque de eso depende una decisión, ¿no es cierto? Tal vez una mala decisión. Entonces puede no ir a trabajar. El albañil tiene que ir a trabajar. El remisero tiene afectado el nervio ciático y tiene que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque hora por día. Uno de ustedes tiene afectado el nervio ciático y falta, se consigue un certificado. Entonces, depende del estatus social donde estamos ubicados, es el tipo de enfermedad que puede tener. Luego, vamos a tener presente que esta noción de enfermedad parte del concepto de homeostasis. He marcado acá. Toda esta línea sombreada en esta curva, está trazada con líneas rectas, es una curva de homeostasis. Es todo el umbral de homeostasis que tiene el cuerpo para ir ajustándose.
Le había dado el ejemplo de la temperatura corporal. Hasta 36 grados, entre 36 y 40 grados, es una curva de homeostasis de mantenimiento de la temperatura. Luego el cuerpo entra en crisis. Nosotros tenemos menos de 35 grados, estamos, bueno, 35 es temperatura basal, para abajo estamos en riesgo de muerte. Lo mismo con temperaturas mayores a 40 grados. Entonces, en ese umbral, lo mismo lo hace con el equilibrio interno. Cuando, no sé, ustedes en biología van a ver el balance de sodio-potasio para la turgencia de las células, ¿no es cierto? En las personas que padecen hipertensión, se le restringe el sodio, porque tiene un problema en esa homeostasis y se le produce retención de líquido y eso es lo que produce aumento en la presión. Para que entiendan lo que pasa cuando nos excedemos del umbral, ¿no? En un umbral de ajuste, en función de este umbral, es esa idea de la enfermedad como sufrimiento. Ahora, la enfermedad como diversidad. A lo que se refiere el concepto es desde la modernidad, porque nosotros ya a partir de cuando vuelvan de Semana Santa empezamos, esto es light, ¿no? Ya a partir de ahí empezamos con modernidad y empezamos con temas densos de pensar, pero más entretenidos. Esto es como un approach, y como todo approach a veces puede ser light, como esto. Por ser light es aburrido, pero bueno, es así. Ustedes saben, ¿conocen al escritor argentino Ernesto Sábato? No, Ernesto Sábato es un escritor famoso, tipo, no para ustedes, es famoso, tipo Borges, y él era doctor en física. Y está en la feria del libro presentando un libro y una señora se le acerca y le dice, Sábato, dice, sí me entero, ¿usted es doctor en física? Sí, le dice, ¿y sabe de la teoría de la relatividad? Sí, claro, le dice, ¿y me la podría explicar? Y se la expliqué, dice Sábato, y la señora no entendió. Así que se la expliqué nuevamente y siguió sin entender. Entonces, busqué otros modos para hacerla más fácil y se la expliqué por tercera vez y ahí la entendió. Pero eso ya no era la teoría de la relatividad. Bueno, y eso es lo que nos pasa. A veces vamos haciendo tan light estos temas que a veces eso corresponde a una materia entera que queda medio en el aire. Entonces, nosotros vamos a meter todo un concepto de la enfermedad como diversidad. En la modernidad surge el concepto de normalidad. Eso lo vamos a ver después. Pero es importante que lo tengan presente. Ya se los di la clase anterior, pero se los repito. El concepto de normalidad. Entonces, nosotros decimos entre tal y tal parámetro es normal, y si no es normal, es anormal. Y si es normal, ¿es bueno? ¿Y si es anormal? No. O sea, está asociado el concepto. Estamos hablando no lo que pensamos nosotros, lo que dice, lo que discurre el concepto. Entonces, anormal es bueno, anormal es malo, normal es bueno. Fíjense cómo se estigmatiza. Entonces, todo lo que cae bajo el umbral de una curva es bueno, lo que se aparta de ella, malo. Y si es malo, debe ser corregido, porque es malo. ¿Entienden? Eso lo vamos a profundizar después, pero fíjense el peso que tiene a veces algo que por ahí lo decimos livianamente, más.
yo le he escuchado un insulto así en pibes de la edad de ustedes, salía normal, ¿no? Pero es muy pesado. No se lo dijo con toda la carga o tomando conciencia de lo que está expresando el término. Es un término muy pesado. Entonces, ¿quiénes son normales? ¿Quiénes son normales? Los que caen bajo la curva de normalidad. Entonces, este se llama campana de Gauss. Los que se encuentran entre menos un desvío y dos desvíos estándar, la curva se considera normal. ¿Ven? Los que se separan entre menos un desvío o un desvío más dos desvíos son menos normales. Y esto sería normal de todo, en los tres, más menos tres desvíos estándar. ¿Eso qué quiere decir? Los desvíos estándar es cuánto se desvían puntajes desde el promedio. Le explico porque a veces van a leer una tabla estadística para que lo entiendan. Entonces dice DS o DE, es desvío estándar, que está indicando del promedio cuántos se están apartando. Más menos desvío estándar. Entonces, acá lo entendemos. Entonces, este porcentaje, acá ubicamos el promedio de estatura, que lo había mostrado la otra vez, pero con una tabla de mujeres. Uy, se me perdió. Lo había mostrado con una tabla de mujeres. Una curva de crecimiento de normalidad. Percentilo 50 sería la mitad. Todos los que caen acá están en riesgo de nutrición y todos los que están acá tienen un sobrecrecimiento. Serían, con este criterio, no normales, ¿no? Entonces, le había dado el ejemplo de jugador de la NBA. Viene un jugador de la NBA acá, no es normal. Mide 2 metros 10. Y mi estatura media acá, no sé, 70 algo. ¿No? Sería anormal. Si no es normal, sería normal. ¿Por qué? Decimos anormal porque mide más que nosotros. Ahora, si nosotros vamos a una cancha de la NBA, seríamos anormales. El promedio de esos 2 metros 10, vamos nosotros. Entonces seríamos anormales. Bueno, sí, ahí se entiende, pero es por la cuestión estadística, claro, pero como habíamos dicho que anormal es malo y si es malo debe ser corregido, ¿qué hacemos? Nos quedamos colgados así nos tiramos, o al dedo le cortamos las patas, lo chicamos, ¿cómo hacemos? ¿O no? ¿Discriminamos? Es más fácil. Si no es como nosotros, es anormal. Si es anormal, guarda que puede enfermar, puede contagiar. Ese es el peso social que tiene. Y para que lo configuren bien, en este sector, que serían los rasgos más anormales, esta es una curva de coeficiente intelectual. Entonces, estos son los valores medios. Acá estaríamos nosotros en el supuesto que fuésemos normales. ¿No? Y acá están las personas que puntúan más bajo. Acá, suponga un niño que sufrió desnutrición infantil en los 2 primeros años de vida, le ha afectado su sistema neuronal de tal manera que después va a tener problemas cognitivos. Entonces se le hace un test de coeficiente intelectual y te puntúa por acá. Si puntúa por acá, decimos es anormal.
¿Por qué? Porque no dio con el resto que es lo normal. Pero ahora tenemos otro pibe de la misma edad que puntúa por acá. Que es de esos que existen, ¿no? Esas personas que son brillantes. Es anormal también. Porque nos da, y claro, si nos da fuera de la curva el puntaje. Nos da fuera de la curva. Entonces, fíjense, la tontera, entonces si es anormal, porque si el chico tiene problemas cognitivos, y lo vamos a mandar a una escuelita especial, no sé, lo vamos a ir discriminando de tal manera que la sociedad se va a asegurar de hacer de su vida un padecimiento. Eso sí, no hay duda. El chico tiene problemas cognitivos porque pasó hambre, y la sociedad se va a encargar que él y su descendencia vayan a pasar más hambre, pues no va a tener oportunidades. Entonces eso lo vamos a asociar con curso de vida. ¿Se acuerdan? Curso de vida. Es un ejemplo, refleja. Fíjense. Entonces, vemos, ¿la responsabilidad es de la persona o de la trama social? Volvemos, el ser humano es gregario, no somos individuos. Pero de todos modos nosotros tenemos tan asumido. Yo le digo, ¿me pueden definir qué es una comunidad? Me van a decir un conjunto de igual manera que si les pregunto qué es un bosque, me van a decir un conjunto de árboles. ¿No? Porque nosotros, a través de la filosofía cartesiana, digamos modernidad, aprendimos a individualizar. Pero el ser humano es gregario, somos un conjunto. Entonces, si nos pensamos en conjunto, y tenemos que reflexionar como grupo, che, ¿qué estamos haciendo que en el grupo nuestro hay personas que pasan hambre y la estamos segregando? Nos consideramos individuos, entonces yo estoy bien. Pero que ponga onda, también yo tengo espíritu de progreso. Bueno, hasta acá vamos con cuestiones mensurables. Se mide un coeficiente intelectual, peso, talla, ¿no? También producto de la modernidad, la ciencia positiva. La ciencia positiva es aquella que objetiva, objeto del objeto, no es objetivo. Gracias al objeto, todo aquello que yo puedo pensar, tocar y medir es pasible de explicación científica. Aquello que yo no puedo pensar, tocar y medir no corresponde al área científica. Eso decía la ciencia positiva. Bueno, ya fue superado, pero es el concepto de ciencia medio primitivo que anda dando vueltas, ¿no es cierto? Entonces, veíamos que habían otras realidades. Como la diversidad de género, donde por la cantidad de personas, ¿no es cierto? Si decíamos, la normal es, ¿qué quiere decir normal? Es la mayor cantidad de casos que caen bajo una curva. Entonces, la mayor cantidad de casos que caen bajo una curva serían heterosexuales. Los otros casos que no caen bajo la curva serían no heterosexuales. Puede ser, nosotros vamos a tener un planteamiento dicotómico. Heterosexuales, homosexuales. Eso es dicotómico. Por eso les planteé heterosexual y no heterosexual. ¿Por qué? Porque no hay una sola forma de ejercer la sexualidad. Pero sin embargo, por el número de cantidad de personas, como son menores, se lo consideran no normal, porque no cae en la normal. Porque decíamos, la normal es la mayor cantidad de datos. Entonces, si estas personas son segregadas, sistemáticamente una persona por su elección sexual, por su preferencia de género, es segregada. Donde se producía una segregación tonta en el baño. Entonces también se genera, nos compele a la sociedad a generar mecanismos de inclusión. Un mecanismo de inclusión, los baños sin género.
Entonces, podemos pensar, bueno, si uno en la casa de uno tiene un baño y va el papá, la mamá, el hermano, la hermana, no entran todos juntos al baño. Entonces, incluso si va uno a un hotel caro, no quiere un baño para un varón o una mujer, un baño. ¿Y por qué en las instituciones tenemos baño para varón y para mujer? Es para necesidades fisiológicas. Insume más dinero, sí. Tira tanta guita en cada cosa. Entonces, fíjense cómo podemos tener hasta las cuestiones básicas, cómo discriminábamos. Antes, cuando la gente votaba, cuando yo recién comencé a votar, en el lado de ustedes, estaba la mesa de varones y las mesas de mujeres. Hace poco se cambió y se unificaron. Entonces uno iba a votar, había una escuela que era todo de varones, ¿no? Y otra escuela donde votaban todas las mujeres. Y el voto es uno, o sea, que no sé por qué, no entiendo por qué era la necesidad. Supongo que salió de la facilidad, porque antes solo votaban los varones, que había un padrón. Y después agregaron con el voto femenino las mujeres y se tuvo que crear otro padrón. Entonces, a las facilidades logísticas, digo, debe haber ocurrido eso. Pero ya ha entrado el siglo XXI, se cambió. Entonces, una persona trans, ¿a dónde votaba? En la mesa que indica bueno, ahora cambió el documento, pero antes decía sexo, el sexo oficial, el sexo administrativo, digamos, ¿cierto? Y la persona tenía que someterse, depende del grado de civilidad de las personas que estén tomando la cola, a ser pillado o ser aceptado por su condición, por presión o su forma de ser. Discriminar a una persona trans y puede discriminar al boludo. Sería más fácil. No vota nadie. Lo mismo para aquellas personas con dificultad motriz. ¿Cómo se pueden generar emplazamientos inclusivos? Yo te hago un parque hermoso con escalinatas para mostrar nuestro grado de desarrollo y civilidad. No permito que las personas que tienen un impedimento motor puedan disfrutarlo, o peor, o sea, no disfrutarlo, le ahorraba camino cruzar por ahí y no puede hacerlo. Entonces, hay arquitectos que han diseñado este tipo de escaleras, parques públicos, muy agradables a la vista, y le solucionan los problemas a las personas. Entonces, eso, nosotros cuando vemos la enfermedad como diferencia o como diversidad, nos interpela a encontrar soluciones como comunidad. Y hay sectores de la sociedad que las encuentran, están ahí, son simples, e incluso de muy buen gusto. Entonces, constantemente vivimos patologizando, creando patologías con la diversidad. Patologizamos lo diferente. Es algo atroz. Por ahí nosotros lo comprendemos, pero no lo hemos vivido. Ni se lo deseo a nadie. Pero las personas que padecen discriminación te llevan la vida. Y después hay otros horrores. Yo una vez venía acá en Villaguay dar clase, era de noche, era de la noche.
Yo venía viajando en la ruta, ¿no? Venía entrando al pueblo. Un frío había. Terrible. Y veo por la calle un señor caminando con un pantaloncito tipo pescador, pero no de look, sino de roto que estaba, una camisita así nomás, una alpargatita, y evidentemente tenía problemas mentales. Evidentemente. Pasaba gente al lado y a todo el mundo le era indiferente. Le era indiferente. Pero no porque es una sociedad superada y que ante la diversidad los problemas mentales lo tengo incluido. Pues no dan pelota porque lo animalizan, porque a nadie le produce un ápice de sensibilidad ver una persona que está muerta de frío, ¿no? Entonces, las personas con problemas mentales molestan. Estaríamos cómodos caminando, tienen pasarela y mostrarnos todos sus seres. Eso hace un social, ¿eh? Entonces yo le digo, al que lo padece le va la vida. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? La enfermedad como diversidad. ¿Eh? Nos quedó en claro. Ahora vamos a la enfermedad como peligro. Ustedes tienen los textos, un artículo muy bueno de la revista cubana de medicina sobre la historia de las epidemias. Entonces, cuando hagan su línea del tiempo, tienen los conceptos de cómo fue evolucionando la medicina y quiero que le agreguen en el periodo que ustedes marcaron, ¿qué epidemia hubo? Y algo. ¿Eh? Cuando hagan la línea del tiempo, ustedes tienen en la rúbrica cómo se hace una línea del tiempo. Pueden poner una frase, pueden poner un dibujito, pueden lo que quieran, que enriquezca esa línea del tiempo y explique, marcar los periodos de qué época a qué época, van a hacer una sucesión lineal. Enfermedad como peligro. Lo hemos vivido recientemente, ¿no es cierto? ¿O lo estamos viviendo en la actualidad? ¿Qué enfermedad tenemos como peligro? El COVID. De todos modos, habíamos dicho, ¿no? ¿De qué muere la gente en nuestro país? Cardiovasculares. Y después, no, la cuarta accidentes cerebrovasculares. Pero estamos todos con barbijo. No, lo del COVID fue serio. Pero a lo que voy a esto. ¿Por qué se le prestó tanta atención? Porque contagia. Entonces, contagia y me puedo morir. En cambio, los accidentes cerebrovasculares no son contagiosos. Problemas cardíacos no son contagiosos. Los accidentes de tránsito no son contagiosos. ¿O sí? ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros, como lo pensamos todo en términos biomédicos, en teoría no, pero algo pasa. Porque en una sociedad la gente se mata en accidentes de tránsito. Recuerden, están los que se mueren y los que no se mueren. Es un número muy grande. 20 personas por día mueren en nuestro país en accidentes de tránsito. Corremos más riesgos que nos pise un auto.
Entonces, la enfermedad como peligro. En la Edad Media, por ejemplo, las personas leprosas, este es un leproso, la persona con lepra, tenía que andar con un cencerro y te iba caminando para avisarle a los demás que venía una persona con lepra, así se apartaban. Era más sofisticado. Antes nos sacaban afuera de las ciudades, ¿no es cierto? Bueno, ahora estamos en Semana Santa. En la época de Cristo, que curaba leprosos, los leprosos estaban a las afueras, los sacaban a las afueras, ¿no? No contagian. En la Edad Media tenían este invento social, que era la persona, tenía que andar con esa campanita, anunciándose, me parece, la enfermedad como peligro. En la modernidad, aparecen otros actores sociales Este es un cuadro de Goya, el manicomio. Entonces a esas personas, como yo les describía, que iban a caminar, te encerraban, al loco lo encierran, como si se cometió un delito. Entonces, cuando veíamos la enfermedad como peligro, se encierran. O te reprimen. Esa es la policía médica. Se había quedado en la época de la peste amarilla, la policía médica. Te reprimen. Con el COVID pasó eso. ¿Cierto? Que no, si vos salías, podías ir preso. Se cerraban los comercios, todo tipo de sanciones. Lo que pasa es que como estamos en medio de la cosa no tomamos dimensión de eso. Pues yo le hago la muestra histórica y le muestro todo. Esto es policía médica, una foto de policía médica. Yo le muestro eso, están con barbijo los policías ahí. Es violento, ¿no? Es violento. Entonces yo puedo tener una forma, reprimo, condeno por tener una patología, o porque puede llegar a propagar en el caso de contagiarse, la reprimo o la condeno. Pero tengo otras alternativas. La prevención, la promoción. O sea, fácil es reprimir. Agarro 100 canas, le pongo unos palos y, bueno, macho, sale afuera liga y va preso. O puedo trabajar promoviendo la higiene de manos, la distancia social, el uso de barbijo. En el momento núcleo de la pandemia, a mí me ha tocado ir a hacer cola al banco, al cajero, ¿no? Y era el momento más duro, ¿no? Barbijo, alcohol en gel, distancia social. ¿Y cuánto era la distancia social que hay que tener? 2 metros, ¿no es cierto?
y las personas no lo asimilan y estaban al metro con mayor distancia, y a veces se formaban dos colas, y tenía otro al lado. Es un país del cuadrito que vimos atrás, de anormales, loco. Pero nadie puede pensar si son 2 metros para allá y para allá o de costado no contagia. ¿Cómo es el tema? Estamos todos mirando en fila para adelante, pero ¿no le ha pasado eso en los supermercados, en todos lados? Entonces, y después un tipo que abrió el negocio porque tiene que comer, se lo cierra. Entonces, la enfermedad como peligro es el concepto de alarma que hay en la sociedad cuando puede propagarse virus o una enfermedad y corren el riesgo de nuestras vidas. Entonces, ustedes van a ir anotando y se generan mecanismos. Los mecanismos son siempre coercitivos, represivos, teniendo herramientas más evolucionadas como la prevención. Fíjense, Corea del Sur, muchos países asiáticos no tuvieron esa represión como en China. O sea, países vecinos de China, China fue bueno, China es casi como una cárcel, entonces fue cerrar unos pabellones nomás, ¿no es cierto? Pero fue una restricción estricta al día de hoy. Al día de hoy. En tanto, Corea del Sur, Japón, trabajaron con la prevención, con el uso del barbijo, la distancia social, y en los casos atenuados. Pueden trabajar promoviendo, no necesariamente con la represión. Otra forma de enfermedad que podemos tener es entender la enfermedad como señal. En el sentido de analizar el surgimiento de una enfermedad como indicador de algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando acá? Un ejemplo. La tuberculosis, se ha estudiado epidemiológicamente, a través de la historia ha tenido periodos de expansión y contracción. De expansión y contracción. Independientemente del descubrimiento del bacilo de Koch. Cuando se descubre el bacilo de Koch, se genera la vacuna y se supera la tuberculosis. Sin embargo, sigue habiendo. Entonces, ¿cómo el tema? Antes que no se conocía la vacuna, había periodo de expansión y contracción, luego que se descubre, se termina con la tuberculosis, y hoy, en nuestro país, hoy, y en nuestra provincia, hoy, hay casos de tuberculosis. ¿Sí? ¿Cómo es? Profe, disculpe que lo moleste. Sí, Hoy tenemos a las 10 sí, bioquímica. habíamos quedado a la -4, se van los que se Bueno, tienen que profe, gracias. yo después por ahí hago un descansito y ya hacemos un cierre, ¿eh? Y Bueno, profe. termino con esto y hacemos un descanso, 5 minutos, 7 minutos. Se preparan un mate, lo que sea, lo que están mirando, descansan la cabeza y -4 ya se van siendo, sí, porque cursan acá. Gracias, profe. Así que no hay ningún problema. Obedece a diversos motivos, pero el fundamental está relacionado con la calidad de vida. Entonces, los periodos de expansión y contracción también están debido al ciclo de la enfermedad. Se muere la gente, no hay demográficamente agentes reproductores del virus, ¿entienden? Por eso también se genera un periodo de contracción. Pero también mejora las condiciones de vida, pero también mejora las condiciones de vida cuando hay una reducción demográfica. ¿Por qué? Porque hay más cositas para repartir.
Entonces, con la vacuna, cuando se descubre la vacuna, se atenúa la propagación del virus, pero en aquellas poblaciones que tienen condiciones de vida paupérrimas, aparece la tuberculosis. Entonces, cuando ves casos de tuberculosis, tenés que analizar si qué está pasando en las condiciones de vida de esa ciudad. ¿Quién es de Concordia? ¿Hay de Concordia? Bueno, averigüen ahí. Averigüen. Caso de tuberculosis. ¿Tiene? Loco, estamos en el siglo XXI. No. Me refiero, ¿entienden? O sea, eso te está indicando el panorama social de tu comunidad. Che, loco, cuando estén los políticos en campaña, deja de hablar, mira. Te lo está diciendo el cuerpo de las personas te lo está diciendo. Están muriendo, no saben por qué lado reventar. Entonces, eso la enfermedad nos va a mostrar problemas sociales relacionados a la distribución, problemas sociales relacionados a la ética, ¿no es cierto? Hay muchas películas asociadas a madres que luchan contra empresas que derraman efluentes y contagian el curso de agua y los hijitos se contaminan. Entonces, si aparece un determinado tipo de enfermedad en un sector, debo empezar a sospechar qué está pasando, que existe este tipo de enfermedad, no sé, hay alopecia en la población infantil. Entonces, ¿qué está produciendo que hay tanto plomo en el agua, ¿no es cierto? Puedes ver, hay una fábrica de baterías, hay una fábrica de no sé qué cosa, está tirando. Entonces está mostrando no hay control de bromatología, no hay control de la propia empresa, la población se fue a vivir, tal vez antes no había población y ahora se fue a vivir gente a un lugar donde no se puede, las personas lo ignoran, bueno, muchas situaciones. En España, hubo una enfermedad que se llamó enfermedad de la colza. Enfermedad de la colza. Pues está transparente. Bueno, y abarcó esta región. Noroeste de España. Acá vemos pacientes, esto es año 1978. Queremos soluciones, no morir, afectado de colza. ¿Qué es el paciente? ¿Qué era el padecimiento? La gente humilde, fíjese cuando estudia el surgimiento de la enfermedad, la gente humilde compraba aceite de colza. Así como tenemos aceite de oliva, de maíz, de uva, de girasol, de soja, ellos tenían aceite de colza. Y en esa región compraron aceite de colza contaminado. ¿Vieron cuando hacen la aprehensión y cuando se extraen ya los últimos restos de aceite y tanino con productos químicos, se contaminó el aceite y todas estas personas trabajadoras, gente humilde trabajadora, se contamina y se ve afectado. Entonces, aparece como señal. ¿Qué es lo que nos está indicando? Si, hay un sector, era solo un sector de la población, porque afectaba la vía respiratoria, producía problemas motrices, o sea, entonces vos podés decir, una epidemia, porque era mucha gente, hasta que te sectorizás, decir, pero mirá que es la gente de este lado y no la de este. Entonces era gente toda trabajadora, toda de una región. Bueno, después van haciendo la pesquisa
bueno, todos que tenían en común consumían aceite de colza. Y el aceite de colza que nos estaba mostrando que los productores de aceite eran los delincuentes que importaba tres pitos la salud de la gente. Entonces, eso te aparece entender la enfermedad como señal. Lo mismo en este mapita, tenemos el recorrido del paludismo. Entonces, vos te aparece cuando una enfermedad se expande o se propaga, ¿qué está pasando? ¿Qué cuestiones sanitarias están ocurriendo en esa comunidad? Eso es lo que nos indica el surgimiento de la enfermedad. Un ejemplo, el dengue, que responde casi a este mismo mapa. El dengue. ¿Por qué el dengue? ¿A qué creen que se debe el dengue? El dengue, ¿por qué se produce? ¿Qué mosquito? El Aedes aegypti, ¿no es cierto? Entonces nos enseñaron en la escuela que hay que descacharrizar, no dejes tarros con agua porque los mosquitos dejan la larva, entonces cuando hay campañas contra el dengue se va y se descacharriza, hay casas que por ahí hay cubiertas que la ponen de canterito, el agua que queda en la cubierta, los mosquitos ponen huevos, entonces se tira todo eso. Tarro de agua donde tengo el perro, qué sé yo. Tira toda esa agua para que no se propague el dengue. Bien. Ahora, ¿por qué se expande si no había dengue? ¿Por qué apareció el dengue si antes no había? Si era una enfermedad del siglo XIX. Y apareció de golpe. Dengue, sí que chikungunya. Le han hecho campañas, sí, siempre hay un folletito ahí que está descuidado, el mosquito, parece un mosquito. Y fiebre amarilla también, ya que estamos, le metemos todo porque el combo es completo. Fíjense aquí está asociado a la expansión de la frontera agrícola de la soja. Se desmonta, se siembra soja, se fumiga. Se fumiga y se ponen nutrientes derivados del glifosato. Mata todo ser vivo excepto la soja. Entre eso mata predadores naturales de los mosquitos, como que los anfibios, las ranas, los sapos, o los peces. Entonces, todos los cursos de agua hay mortandad de peces, o mortandad de anfibios. Entonces, aquellos que en el ciclo natural de la vida, en el sistema ecológico, eran predadores naturales, ahora no están, y por eso demográficamente aparece y estalla y explota el dengue. Si no, piénselo de este modo, hemos tenido la invasión de grillos. Este año ahora padece la ropa, ¿no es cierto? Guarda con el grillo que se come más la ropa que la polilla. Tenemos por todos lados grillos. Bueno, entonces, fíjense, el surgimiento de una enfermedad depende del grado que yo quiera aproximar, me está mostrando, me está señalando, está pasando algo. Eso es, está mostrando que está pasando algo. Bien, ¿qué hora es? 9:06. Y 9:15 más tardar, retomamos. Ustedes si quieren salir, cargar agua, lo que sea, y allá se desconectan un ratito, refrescan su cabeza y nos volvemos a conectar para saber lo que falta. Bueno, profe. Libertad total. ¿Está fría? ¿Del dispenser o de dónde la sacan?
En el edificio viejo tienen en la cocina un termo, pero lo mismo, el agua es medio hirviendo. Me pasa que los dispensers que te sale caliente al primero, después el resto. ¿Cómo van con biofísica que me comentaban que tenían problemas con la asistencia? Bueno, eso, préstenle atención, pongan el nombre, siempre. Yo a veces miro así y Galaxy, no sé cuánto. Ah, ¿ustedes tienen por Zoom con ella? Claro, porque Meet te va apagando las cámaras. El Meet, cuando declina la calidad de la conexión, apaga las cámaras. Entonces no le podés exigir al pibe si no, no depende. Estás con la cámara prendida, pero yo lo veo porque mi conexión es mala, entonces se apagó. Eh, Fue un debate de la Edad Media, cuando surgen las universidades, si las materias, fíjense, estoy hablando del 1280, por ahí. Si las materias tenían que ser de curso obligatoria, entonces el debate era qué se evaluaba, si el alumno sabe o si estaba presente. Esa era la discusión del momento. Es lo mismo, no es lo mismo. Estar presente físicamente, obviamente, no es lo mismo que no estarlo. Ya en la virtualidad hay un punto que de tanta abstracción que da lo mismo, ¿cierto? Está conectado o no. Se dificulta, si estuviésemos conectados, supongan nosotros y 10 chicos, yo los puedo hacer interactuar a los 10, pero hay 134 horas. Porque de acá, en realidad mi derrotero es muy largo, porque yo me crié en la provincia de Santa Cruz. ¿En dónde? Empecé a ser un Perito Moreno. Y, y estudié en Chubut, fui al Liceo Roca, Roca. Y después me fui a estudiar a La Plata, ahí viví gran parte de mi vida y en el año 2000 me vine acá. Porque tengo una hija que tenía problemas de salud muy graves, era bebé y tuvo 3 episodios de neumonía al hilo y el cuarto no lo iba a superar. Y me vine. Así que, ¿hiciste toda tu infancia ahí o...? Sí. Y ahora debe estar enorme Puerto Deseado por toda la industria pesquera.
Después viví, yo no, mis papás, en Río Gallegos, y después eso hasta los 90. Mis viejos se jubilaron. Así que mi impronta es patagónica. Eh, Al día de hoy mantengo vínculos con mis amigos del sur, todos. Así que es sureño, profe. No, no nací en el sur. En el sur estaban los autóctonos, se autodenominan NIC, nacidos y criados. Yo fui criado en el sur. Nací acá y a los 3 años, cuando yo tenía 3 años, mi hijo se fue a vivir al sur. Ahí me crié todo. Mis recuerdos de Al sur, ¿a qué parte? Santa Cruz, a un Santa pueblito Cruz, llamado Perito Moreno. Perito Moreno. Ah, mira. Yo estuve viviendo en Río Turbio, Puerto San Julián. En el Turbio y San Julián, ¿Puedo conocer eso? y de un lado al otro. San Julián es una cosa, el Turbio es bastante Es duro. horrible, de decirlo. Sí, porque es un El pueblo minero. clima es áspero, Sí. áspero. Pero siempre No, fue sí. así. El Turbio siempre fue duro. Parece de las películas. Sí, tal cual. Y, Profe, yo soy del sur, ¿de dónde? de Santa Cruz, ¿De qué parte? Río Gallego. Ah, qué bien. Yo estuve viviendo, mi papá les contaba, en Río Gallego, pero en los años 80, a 90. ¿En qué lado vivía Gallego? Barrio Belgrano. ¿De qué ¿Usted parte? conoce? Hace un montón, igual está Sí, recambiado. no, yo sé, pero voy no conozco nada. Yo del año 91 que no voy al sur. Claro. No, miento. 94, porque yo me recibí en el 94 y me fui al sur a buscar trabajo. Y conseguí. Pero yo fui en junio, ¿viste? Para partir de enero. Y me había olvidado del viento. Estaba en la casa de una señora que era vecina nuestra, que yo fui a quedarme. Y con las 3 de la mañana me despertó como que explotó la casa. ¿Qué es? El viento, me había olvidado del viento. Al otro día fui a saludar a unos amigos, quedé con los pelos todos así. Bueno, Salí me volví, bañado, me salió una beca en la playa, me quedé, pero ni pedo. salí bañado y terminás todo con tierra en la cabeza. Por tierra sí te queda. E incluso me ha pasado de salir de nadar y que me quede el pelo congelado. Las pestañas igual. Es duro. Digan que hoy día se suaviza la cosa con la tecnología, ¿no? Está más en contacto. Antes era muy aislado, muy aislado. Y el traslado también, es decir, vos querés irte a Río Gallego, ¿de cuánta plata estás hablando? Muchísimo. 3.600 más o menos. Bueno, entonces tenés que ir de vacación de invierno nomás porque no da para ir a cada rato, mucha plata. Y allá la vida es cara. Todo es caro. Está muy bien. Bueno, retomamos. Hicimos el descanso, despejamos la cabeza. Yo lo que les recomiendo cuando se hagan descansos, en otra materia, que muevan las piernas. O cuando están estudiando, preparando una materia, que hacen un periodo, supongan, de 45 minutos, paran, gente que preparan un mate, pero se levantan, muevan las piernas un poquito,
esos se oxigenan y se recuperan. Yo eso lo había leído, me pareció una boludez. Y una vez fui a una jornada de médicos comunitarios en Córdoba y esa charla de la jornada de si hay una tortura es eso, o sea, 20 tipos exponiendo a la mañana, otros 20 a la tarde, entonces ponen 20 y ya la cabeza no te da más de escuchar algunas cosas interesantes, otras no tanto, viene el lunch. ¿No? Entonces comés lo que te dan ahí, te viene un sueño, pero te querés morir. Y estamos sentados y cayeron unos flacos con unos grabadores, música y unas chicas y ya sacaron a todo el mundo a moverse, a bailar, a hacer trencito. 10 minutos, nada más fue eso. 10 minutos. Y todo el mundo quedó activado con pilas para seguir. Esa es la pausa activa. Entonces te permite un corte, salís de ese tedio y estás con ánimo para seguir. Entonces, cuando estén así preparando esto, salí, caminá un poco, te oxigenás, volvés y ya la cabeza se reseteó para seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Porque a veces no necesariamente todos los temas nos tienen que interesar. A mí me interesan porque es mi materia y es de lo que hago, pero no necesariamente a todos les tiene que interesar. Entonces, a veces, fíjate en la mañana, yo antes esta la daba de tarde, fue la mejor experiencia. Había leído un artículo que los jóvenes tienen mejor los horarios a la tarde y a la noche. La mañana duermen, porque es una cuestión biológica, que es con el ritmo circadiano. Entonces dice, el joven no le puedes pedir que se acueste temprano, pues no puede. Se va a acostar y va a estar con los ojos abiertos. Y a la mañana, y en Estados Unidos lo hicieron corriendo media hora el ingreso a clase, ya mejoraron las notas. O sea, que duerman esa media hora más, media hora. Y yo digo, le planteé a la coordinadora, digo, ¿puedo dar de noche? Entonces yo daba de 20 a 22. Las mejores clases fueron, las mejores clases. Y ya a las 22 por ahí escuchaba a algunos estómagos dando vueltas porque tenían hambre, pero todos enganchados. Y bueno, tuvimos que suspender porque eso significa 2 personas más, hay que pagar horas extras, todo eso, entonces no se podía, pero ese horario para una materia como esta era el mejor. Todos comentaban, participaban, se enganchaban. En cambio el viernes de la mañana, yo mismo me pongo así. Yo mismo, si no tuviera mañana casi no me voy a poner a leer algo a las 8 de la mañana referido a esto. Entonces, sepan que los entiendo, pero bueno, tenemos que, por eso vamos haciendo estos cortes, estas cositas para hacer más liviana la materia, o les voy acortando temas para que no quede, porque a veces me ha pasado, estoy hablando de los teóricos comunes, ¿no? Y me dice, profe, ¿podemos cortar? Porque ya llevamos como 2 horas. Entonces uno se embala, para mí no pasa el tiempo, pero el alumno, o sea, a los 20 minutos, bueno, la enfermedad como señal. Y ahora nos queda la enfermedad como estímulo. La enfermedad como estímulo. Entonces, la enfermedad se nos podía presentar de diversas maneras, pero también aparece la enfermedad como un estímulo a la inventiva, como un estímulo al desarrollo. Fíjense, surge el COVID. Cuando recién surge el COVID, no había idea de nada, lo único que había era un pánico general de una enfermedad que venía volteando gente. ¿Y a quiénes diferentemente se decía que afectaba? Ajá, ¿no es cierto? Mayores de 60, 65 años, los datos venían mostrando que eran las principales víctimas o personas afectadas por contagio de COVID. Luego se entró a ver la dimensión en la transmisión comunitaria, cómo afectaba a los jóvenes,
incluso niños, ¿no? E incluso se llegó a ver que las personas jóvenes eran más resistentes, pero aquellos que eran afectados la pasaban peor. E inmediatamente los gobiernos y los laboratorios se ponen a desarrollar una vacuna. Y es asombroso, porque antes se tardaba como 10 años en desarrollar una vacuna, y en año y medio surgió la vacuna. Con sus bemoles, ¿no? O sea, tienen algunas vacunas consecuencias, porque es producto de pero provocó un estímulo, todos los microbiólogos, todos los virólogos se pusieron a laburar y te desarrollaron una vacuna, y no solo una, sino hay muchísimas vacunas, porque tenemos las Sputnik de Rusia, otra más tiene en Rusia, China tiene Sinopharm y tiene otra más. No, AstraZeneca es la India. Pfizer, AstraZeneca, ¿cuál? Esa. Bueno, hay un montón. Moderna, hay infinidad de vacunas. Todas trabajan con una primera y segunda dosis, se las combina para hacer la tercera dosis, como sea. El hecho es que a nivel mundial, en países de distintas realidades sociales y económicas, como la China, la India o Estados Unidos o Rusia, se desarrollaron vacunas. Eso en el caso de una cuestión viral. Nos da también, desde el punto de vista evolutivo, una selección génica, es decir, hay genes que son más afectados que otros, hay genes que son más resistentes. Entonces, los genes que son, bueno, eso lo está viendo usted en biología, ¿no es cierto? En evolución, también de evolución. Frecuencia génica. Bueno, entonces, los genes que no son afectados van a aumentar su frecuencia y se reproducen. Y los genes que son afectados disminuyen su frecuencia de reproducción porque se van muriendo y se va produciendo una selección poblacional, y aquellas personas que son más afectas a padecer determinadas enfermedades van a bajar su curva de reproducción, y aquellas personas que son resistentes sube su curva de reproducción, y evolutivamente va a haber más resistencia a la enfermedad. También se produce estímulo en cuanto a la creatividad. Es decir, esta es una foto real de Patch Adams. Les recomiendo, esta te le damos la película a los pibes. Yo te estoy hablando hace 15 años, bueno, no. Patch Adams. Hoy día le pongo una película, me tiran con todo. Me pasó, yo siempre les pregunto, cuando ya terminan, yo les voy a preguntar a ustedes que me comenten, cómo, ya está la nota, ya están aprobados, ahora me cuentan qué les pareció, qué hay que ajustar, qué no, porque yo me nutro de eso para modificar para el otro año. Y ese año yo me había considerado revolucionario porque saqué las películas, porque ya notaba que no se bancaban una película, y le puse unos videos de 20 minutos, ¿sí? Esa es la película del doctor que curaba a los chicos con cáncer. Exacto, exacto. Ah, buena película. Ahora les voy a contar la película. Y entonces me dicen, profe, dice, lo que no nos gusta es que pasa videos tan largos, de 20 minutos. Ahí entonces los reduje a 9. No puedo pasar una película. ¿Por qué? Porque los tiempos que se manejan los jóvenes, entonces tenés que buscar un tipo de información que aparezca en espacio cortito, ¿no es cierto? Bueno, entonces de la película Patch Adams, que el compañero está mencionando, es un médico en Estados Unidos, en Nueva York, que los pacientes oncológicos, a los fines de promover una mejora en su sistema inmunitario, él se disfrazaba de payaso, y en vez de que el nenito esté internado y caiga todo el mundo de blanco, así que imagínense cualquiera de nosotros estar así, te caen todos metidos de blanco, ya te sentís mal, imaginen un niño.
Entonces caía él, que es el médico, pero ese es real, el real, la película la hizo un actor, Robbie Williams, disfrazado de payaso y les provocaba diversiones, y le hacía actuaciones a los chicos, y los chicos la pasaban genial y se recuperaban, ¿no? Tenían una mejor calidad de vida en la internación. Estimula la creatividad. Después cuando veamos poder también lo podemos retomar. Eso fue sancionado por el Colegio Médico de su esquina, como médico. ¿No? El médico está para recetar, ¿no? Entonces, promueve la creatividad. Profe, eso Sí, aparece, mi sobrinito estuvo internado en el Hospital San Roque de Paraná sí. y eso sucedía, o sea, venían los mismos médicos, más o menos se transformaban en payasos, en diferentes tipos de animales y demás, y le regalaban hasta juguetes, golosinas y demás, y mis sobrinitos se sentían súper bien. Qué bueno, bueno, eso es, eso es. Yo les voy pasando, me van poniendo el presente. En la primera columna, ¿no? Exactamente eso es. Entonces eso promueve la creatividad, o sea, vamos viendo que hay soluciones que están a la mano, no es que tenemos que ir a la luna a encontrarlas, ¿no? Como le mostré lo de la escalera, como le mostré lo de... Están ahí, es ponerle onda, qué sé yo, divertir a un niño, son chicos. Y lo de este apellido, ¿eh? No, la primera. Pasa, me olvidé mi primera en esa. Ya habíamos visto como conocimiento del desarrollo de las vacunas y distintos tratamientos, también promueve la solidaridad. Es decir, se generan mecanismos solidarios para el abordaje de una enfermedad. Asociaciones diversas, como sé, la semana pasada acá, esto lo vi en Villaguay, pero supongo que ha sido a nivel nacional, vistieron de azul la plaza, campaña contra el autismo, ¿cierto? Bueno, eso es una medida, son campañas para la toma de conciencia, y un momento a que estamos, no es que por poner moño azul se va a curar una persona, ¿no es cierto? Pero se van generando distintas asociaciones. ALSEC es una de ellas, ¿ya? Una asociación para aquellas personas que tienen cáncer. Ayudan para conseguir para los viajes, para los tratamientos. Ser pobre y tener cáncer es más o menos como sinónimo que Dios te odia, o sea, no. Bueno, entonces hay diversas asociaciones que permiten que las personas tengan un acompañamiento. Esta imagen me pareció que refleja eso, ¿no es cierto? Bueno, la solidaridad como se ve en los niños, eso poder educarlo desde un punto de vista solidario, donde hay un chico con una discapacidad motriz, poder ayudarlo o dejarlo que se las arregle solo. Entonces, las enfermedades también presentan esas opciones sociales que nos pueden llevar también a transformaciones. Transformaciones. Yo le voy a mostrar. Transformaciones ambientales. El saneamiento de los cursos de agua.
les daba el ejemplo, está lleno de patologías asociadas al curso de agua. Ríos como el Sena, como el Támesis, han sido saneados, se desarrollaron unos tipos de bacterias, se comen todos los residuos de la petroquímica. Y hoy el Támesis o el Sena, no sé si son ríos para meterse a bañarse, pero no son, eran como el riachuelo. Son un curso de no sé qué cosa que antes era un río. Bueno, entonces las enfermedades promueven la concientización ambiental y la mejora del sistema. Fíjense, cuando fue la mayor restricción de la pandemia, seguramente lo vieron en las noticias, cómo se recuperó el agua en Venecia. Eran los canales, el agua transparente, cómo entraron a aparecer animales silvestres en las ciudades, de todo tipo, ¿no es cierto? Monos, zorros, qué sé yo, depende de dónde esté ubicada las ciudades. Al restringirse la actividad antrópica, es decir, el ser humano haciendo cosas, la naturaleza se recuperó enseguida. A mí me pasaba que, bueno, eso, cuando uno salía a sacar plata y pasaba algún vehículo, sentir el olor al combustible es nauseabundo, ¿no? Porque estaba saneando la comunidad. Y en un abrir y cerrar de ojos, volvimos a lo mismo y bueno, ahora seguimos contaminando, chao, los zorritos, bueno, pero te permite el sufrimiento de una enfermedad también generar políticas conducentes a tener mejores condiciones de vida. Y tener mejores condiciones de vida no necesariamente están asociadas con el sistema productivo. Concepto que nos va a costar mucho entenderlo porque tenemos una educación productivista, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el tema en cuestión de nuestro país es pagar la deuda. Y para pagar la deuda tiene que exportar, y para exportar tiene que producir. Y hay que producir. Y el que está metido en el sistema productivo es una persona de bien, y el que lo cuestiona, no. Y si el único que gana es el que cobra la deuda, y lo que le estoy presentando ahí, ¿quién gana en eso? ¿Quién es el que gana? El que cobra la deuda, porque destruye el suelo, contamina a la gente, vive como un esclavo a las personas, porque si no, yo trabajo 20 horas por día, te lo dicen orgulloso. Bueno, jodete, boludo, me gusta estar así, no tener otra cosa para hacer, ¿no? Sin embargo, se instala como, así hay que ser. Así hay que ser. Uy, como Don Coso, trabaja 20 horas. ¿Se murió? Sí, se murió, pero trabajaba 20 horas. Entonces, hay estilos, hay modelos de vida que afectan la salud de las personas. Eso si no estás en el listado, andás, después cuando termines, andate alumno, porque tiene que estar en el listado, si no es que no está en el guaraní, después te saca el guaraní. Fíjate, recorrela, pero si no, preguntale, ¿sabes? Pues tenés que estar, porque el problema puede ocurrir cuando haya que cargar las notas. Yo cargo todo en el guaraní. Si no está el alumno, ¿qué le va a hacer? No, porque después pasado de otra clase más, pues muchos alumnos están regularizando su situación. Yo los tengo que sacar del campo porque no están en guaraní. Y no le voy a tomar un examen a un alumno que no le puedo poner la nota.
Ah, le hacemos bullying, ¿eh? ¿Dónde estaba? Bueno, entonces, fíjense, esas opciones nos da también el surgimiento de la enfermedad. Replantearnos, pensar qué es lo más conveniente para la comunidad, para nuestro sector, para mejorar las condiciones de vida. Entonces habíamos visto cómo se provocan transformaciones, generaba solidaridad, generaba el estímulo que tenemos acá arriba, cambio evolutivo o la creatividad. Entonces, de ese modo vamos a entender la enfermedad no como una definición, como un concepto, sino habíamos partido, ¿se acuerdan? Como un padecimiento, como una diversidad, como peligro con la epidemia, como señal, nos está mostrando algo, y también como alternativas en el conocimiento, alternativas que se nos producen. Hay enfermedades que no se curan, ¿no? Entonces nos interpelan socialmente, porque ¿qué hacemos? O nos resignamos, pues, curarse no se va a poder curar, pero con esas asociaciones nos podemos reunir para mejorar esas condiciones de vida, y decir, bueno, pues, la vamos a tener, vamos a vivir bien, ¿no? Bien el que la padece, bien su entorno familiar. Se promueven diversos elementos de solidaridad. Y las transformaciones que se van a dar en distintos tipos de políticas públicas, políticas sociales, que nos pueden llevar a mejorar en las condiciones de salud. Transformaciones sociales tan tontas como los dispensers de preservativo en los boliches, ¿no? Cuando yo tenía la edad de ustedes eso era algo impensado. Bueno, recién surgía todo lo de el HIV. Y hoy día ya está internalizado, ¿no es cierto? Y bueno, pero fue una transformación social. No saben ustedes la resistencia que hubo, cómo ahora, por ahí ustedes van hay una campaña de salud y vienen chicas o chicos de enfermería con una canastita con preservativo, ¿no? Se pone. Hace 30 años, ¿no entienden? Hace 30 años la sociedad lo miraba como una manada de degenerados que andaban promoviendo, no sé, con eso, no sé, una cosa, por Dios, a lo que llegó la humanidad. Y se producen transformaciones sociales, algo tan tonto, tan simple. ¿Vieron todos los ejemplos que les di? Y son cosas, y te cuesta creer, ¿cómo antes no se ocurrió? Y bueno, no sé, tuvo que venir una epidemia, asustar a medio mundo, para que ocurra. Pero fíjense, habíamos visto los baños, el baño inclusivo, ya sea de género, el baño inclusivo, pues, habíamos visto la foto que le pongan un barral ahí para que se apoye la persona. Estaba hablando de si no hubo que desarrollar un chip, que no sé, no, era por un fierro, una puerta más ancha, porque en silla de ruedas, era una puerta más ancha nada más. La escalinata, una cosa, bueno, esto, poner un dispenser de preservativos, no se infectan, no se producen embarazo no deseado. Es una cuestión, y se producen, pero es un cambio social a lo que voy. Se producen transformaciones, porque no es que se da, no, porque hay resistencia, siempre hay resistencia. Lo mismo con esto de las transformaciones de los cursos de agua, siempre hay resistencia. Si habrá resistencia, desde la Constitución, ¿en qué año fue sancionada la Constitución nuestra? Estamos en primer año de la universidad, terminando el secundario, en el año 94. Desde el año 94, en la Constitución, hay dos cosas. Una, que tiene que realizarse una ley de coparticipación, que al día de hoy no existe,
¿no? de los impuestos, y el saneamiento del río Riachuelo Matanza. ¿Lo vi? Si no habla resistencia, siempre hay resistencia. Algo así, che, pero el saneamiento, un curso de agua para la gente vive mejor. Bueno, ahí tenés. Y bueno, ahí también te está mostrando, ahí tenés los que dicen que están trabajando para vos. 30 años después de eso. Sanear un curso de un río. Cuando ríos de mayor caudal en ciudades con mayor industrialización, porque no vas a comparar la industrialización de Francia, una potencia, de Inglaterra, una potencia, o sea, si están tirando mugre al río, es 1000 veces más que la que pueden tirar en Buenos Aires, lo pudieron hacer, acá no. Si habrá resistencia. Lo mismo con las campañas de uso preservativo, con cualquier campaña que afecte a posturas tradicionalistas, va a haber resistencia. Como así cuando salió el año de 83, 84, la ley del divorcio, era el diablo acá en Argentina. Y hoy día, no, esa ley va a ser que la gente, ahora se destruyó la familia, ahora todo el mundo a divorciarse. Y sin embargo, vimos que aquellos que estaban en situación de divorcio pudieron regularizar su situación, y los que no se van a separar. 2010, ley de matrimonio igualitario. Ya está, ahora sí ya lo trajeron al diablo, acá está el diablo, ahora todos los jóvenes se van a hacer homosexuales, todo, se acabó la humanidad, no se reproduce más. Era la cosa que uno escuchaba. ¿Y qué pasó? Entonces, fíjense si no hay resistencia, que está contribuyendo constantemente, hay sanciones de leyes que producen un cimbronazo a aquel que está mirando para el otro lado. Pero los convocan a generar mejores condiciones de vida. Entonces, pero esas cosas que yo se le dije disparatadas, eran cosas reales que se decían, pero no es que se decía, yo estaba charlando con una vecina y ella me contó, en la tele, ¿entienden? ¿No? Porque una vez charlando entre vecinos, así, me haga el pedo, no puedo decir las cosas más disparatadas. Ejemplo, si yo tengo un vecino, si ¿qué opinás de la guerra con Ucrania? Viste esto por esto, el otro, como si supiéramos de geopolítica, de eso. Bueno, lo mismo con esto. Bien, ya se van desconectando los alumnos que se tienen que ir a cursar, así que vamos terminando ahora. Fin de semana largo.